El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió: el primero es: escucha, Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro, tiene razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él, y que amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Encontramos aquí a un escriba. Generalmente los escribas, los fariseos, se acercaban a Jesús para tentarlo, para hacerlo caer, para tener algo de qué acusarlo. Pero ¿cómo encontrar error en la sabiduría? ¿Cómo querer agarrar a Dios de bajada? Nunca. Dios es sabiduría infinita. En Él están ocultos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia. Y a veces nos pasa lo mismo. Pensamos que Dios se equivocó. Pensamos que Dios la regó. Pensamos que Dios tiene error. Nunca. Pues bien, este escriba se acerca para hacerle esta pregunta: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Y es que ellos habían desgajado la ley que Dios les dio en muchos más mandamientos, en muchas más normas. Tenían 365 mandamientos positivos de acuerdo a los días civiles, a los días de sol, y 248 mandamientos, sí, respecto a los días lunares. Eran 613 y muchos más normas. Tenían varios libros a través de los cuales ellos querían agradar a Dios, pero estaban perdidos. Recuerden cómo daban tanta preferencia al sábado, que Jesús no podía curar en sábado, que Jesús no podía hacer tal o cual cosa en sábado. Creían que el sábado ocupaba un lugar primordial. Por eso es que quieren ver qué es lo que Jesús dice, qué es lo que Jesús piensa. Y Jesús le responde: el primero es: escucha, Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Jesús le dice al escriba: escucha, Israel, que es algo que ellos no han hecho, no han sabido escuchar a Jesús. Escuchar es obedecer. Al contrario, han sido sus contrincantes, sus opuestos, sus enemigos. Ellos han cerrado el oído, han cerrado el entendimiento. El primero es: escucha, Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Jesús declara que Dios es el único Señor, es el único Dios. Pero sin embargo no han querido escucharlo. La ortodoxia de Jesús, la fe de Jesús, es en el Dios uno. Y le dice: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. El primer mandamiento es el amor a Dios. Si Dios lo pone como un mandamiento, es porque si no acontece así, seremos presa del demonio. El demonio nos esclavizará. El demonio nos hará sus esclavos. Porque no hay más que o Dios o el demonio. No hay partes medias. Mucha gente cree que puede estar a la mitad, o que puede estar fuera de Dios, fuera del diablo, ¿no? Si estás lejos de Dios, estarás bajo la opresión del demonio. No hay de otra. No hay medias tintas. Si no te defines por Dios, aunque no te definas por el demonio, quedas bajo sus terrenos, bajo sus dominios. Y hemos amar a Dios con el cuerpo, con el alma, con el espíritu. Démonos cuenta cuando no amamos a Dios cómo el demonio nos corrompe con gula, con pornografía, con chismes,
con adulterio, con fornicación, los pecados del cuerpo, el demonio nos corrompe. Y en el alma, si no le amamos con el alma, pues vendrán toda clase de alimañas a nuestra alma: odios, rencores, resentimientos, rencillas, envidias, orgullo, soberbia, altivez. Si no le amamos con el Espíritu, quedaremos en la oscuridad, en las tinieblas, faltos de conciencia. Dios demanda que le amemos a Él en el primer lugar y con todo nuestro ser. Dice el evangelista San Juan que amamos a Dios porque Él nos amó primero. Para poder amar a Dios necesitamos una experiencia de ese amor, ser testigos de su amor, ser testigos de su gracia. Qué importante es que experimentemos su amor para poderlo amar, porque no podemos amar a Dios por nosotros mismos. Necesitamos un toque de Él, una experiencia de su amor. Entonces le amarás, porque su amor apasiona, su amor enamora, su amor seduce. Su amor nos hace amarle a Él con todo el corazón. Este es el primer mandamiento. Y el segundo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Para poder amar al prójimo hay que amarnos. Para poder amarnos hay que experimentar el amor de Dios. Hay que sabernos amados por Dios. Cuando nos sabemos amados por Dios, amamos a Dios y amamos al prójimo. Es indispensable, es necesario para que nuestro amor a Dios sea real y verdadero. El amor de Dios ha de transformarnos a nosotros. Hemos de experimentar la alegría, el gozo, la paz, la felicidad de existir, de vivir. Y así nos daremos cuenta que el otro también es tan amado por Dios como nosotros. Y seremos impulsados por este amor de Dios a amar a nuestro prójimo. No hay ningún mandamiento mayor que estos: amar a Dios, amarme a mí mismo, amar a mi prójimo. Pero todo empieza haciendo una experiencia del amor de Dios. Que yo me sienta amado, que sienta el abrazo de Dios, el amor incondicional de Dios, el amor personal de Dios, el amor eterno de Dios, el amor fiel de Dios. Cuando tú te sabes amado, todo será transformado, cambiado. Amarás a Dios y amarás al prójimo. Dice el escriba, respondió: muy bien, maestro. Tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él, y que amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Vale más que todos los holocaustos y sacrificios y ofrendas y todo lo que puedas hacer en esta vida. Primero es Dios y luego es, ¿verdad? Eres tú, ¿verdad? Tú, amarte a ti y amar al prójimo. Dios y el hombre en una mesa están, no se pueden separar. Si tú dices que amas a Dios, has de amarte a ti, has de amar al prójimo. No hay de otra. Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Hermano, que Dios te bendiga abundantemente. Bendiciones. Si puedes compartir los links, ¿verdad?, con tus contactos del YouTube, del Facebook, compártelos para que muchos más conozcan lo que estamos haciendo. Que Dios te bendiga abundantemente.